Nunca imaginé que el momento más humillante de mi vida llegaría bajo un arco de flores blancas, con música de cuerdas de fondo y sonrisas por doquier. Y sin embargo, ahí estaba yo frente a la mesa de registro en la boda de mi hija, con el corazón hecho nudo y las manos temblando. Me habían entregado una placa de papel delgada y sin brillo como esas que pegan en las visitas guiadas a una fábrica o un hospital. No tenía cinta elegante ni bordes dorados como las demás. Solo decía en letras negras gruesas, sin un ápice de cariño: invitada de acceso limitado. Me quedé helada. A mi alrededor los invitados reían, tomaban fotos, se abrazaban. Una mujer frente a mí recibió una credencial plastificada con su nombre en cursiva, acompañada por un cordón dorado que colgó al cuello con orgullo. La mía parecía una broma mal impresa, un error de último minuto. Pero no era un error. Sentí un aroma dulce invasivo. Antes de verla ya sabía quién era. Beatriz Langston, la madre del novio, apareció como si estuviera caminando sobre una pasarela. Llevaba un vestido de lino blanco sin una arruga y un bolso que seguramente costaba más que lo que gano en un mes. Se acercó sin apuro con esa sonrisa suya tan calculada y me rozó el brazo como si me conociera de toda la vida. «Eso significa que no hay piaga, no hay plato para ti», susurró con voz suave pero afilada como navaja. Por un segundo creí que era una broma. Esperé una risa, un guiño, algún gesto que suavizara el golpe, pero ella ya se había girado, deslizándose entre los demás, como si no hubiera dicho nada, como si yo no estuviera ahí. Me llamo Marta Robles. Tengo 54 años y he trabajado como enfermera toda mi vida adulta. He pasado más noches en hospitales que en mi propia casa. He cambiado pañales a desconocidos, he sostenido manos de pacientes que se iban, he calmado el llanto de familias en madrugada. Y durante más de 20 años he criado sola a mi hija Camila. Sin quejarme, sin pedir nada a cambio. Todo lo que hice lo hice para ella. Así que esa tarjeta blanca, esa condenada frase, invitada de acceso limitado, me dolió más que cualquier guardia nocturna o guardia de urgencias. Porque no venía de un extraño. Venía del día que debía ser el más feliz para mi hija. Venía de su círculo, de su gente. Y lo peor era que nadie lo veía mal. Di un paso atrás y busqué el plano de mesas. Lo habían puesto sobre un caballete adornado con luces de hadas. Mesa 1, familia Langston. Mesa 2, cortejo nupcial. Mesa 3, amigos de la universidad. Mesa 4, familia del novio. Y así seguía la lista prolija, clara, decorada con flores prensadas. Mi nombre no estaba, ni siquiera en las últimas, ni siquiera en otros invitados. Los meseros pasaban a mi lado con bandejas de canapés y copas burbujeantes. Nadie me ofreció nada. Nadie me miraba. Era como si yo fuera un mueble más, un estorbo. Sentí el peso del sobre en mi bolso. Lo había preparado semanas atrás. Un cheque por 140.000 pesos reunido, peso a peso, turno extra tras turno extra con sacrificios que nadie más vio. Ese dinero era para Camila, para su nueva vida, para que no le faltara nada, acompañado de una pequeña nota que decía: «Para su próximo capítulo, con todo mi amor». Caminé hacia la mesa de regalos. Estaba al costado, cerca de la entrada, cubierta por un mantel blanco inmaculado y decorada con velas pequeñas. Había sobres con sellos dorados, bolsas brillantes, cajas con moños gigantes. Y entre todo eso, ahí estaba el mío blanco sencillo, con mi letra en el frente. El único sin adorno. Lo tomé, no por rabia, ni siquiera por tristeza. Lo tomé porque en ese instante entendí que no era bienvenida. No con palabras, pero sí con gestos. Con ausencias. Con silencios demasiado calculados. Me di media vuelta y caminé hacia la salida. Ya había cruzado casi todo el vestíbulo cuando escuché mi nombre. Mamá, la voz de Camila. Su tono no era de enojo ni de alegría. Era de sorpresa. Como si no entendiera por qué me iba.
No me detuve. No todavía. Seguí caminando sintiendo cómo el sol de la tarde caía sobre mi espalda, mientras el murmullo de la fiesta se desdibujaba tras de mí. Esa tarde entendí algo que me negué a ver durante años. No se necesita gritar para excluir a alguien. A veces basta con imprimir su nombre en un pedazo de papel y hacerlo sentir invisible. El sobre seguía dentro de mi bolso intacto, pero parecía pesar como una piedra. No era grande ni grueso. Era blanco, sin adorno, sin cinta, sin sello. Pero ahí dentro estaban no solo los 140.000 pesos que había reunido con paciencia casi dolorosa, sino también las noches sin dormir, las vacaciones canceladas, los cumpleaños a solas las veces que dije «no importa», cuando en realidad sí importaba. El cheque lo había preparado con semanas de antelación. Lo firmé una tarde en la cocina después de una guardia larga. Recuerdo que usé mi pluma favorita, esa que Camila me regaló hace años para el Día de las Madres. Escribí con cuidado sin errores. Y al final añadí una nota breve, solo una línea, para su nuevo capítulo. Con amor, mamá. Esa frase me salió del alma. No había otra forma de decirlo sin parecer dramática, sin parecer necesitada. No quería condicionar el regalo. No pedía nada y a cambio. Solo deseaba que lo recibiera sabiendo que era genuino. Pero ahora, mientras cruzaba el estacionamiento con el sobre apretado contra el pecho, sentía otra cosa. No era enojo. Tampoco tristeza, no del todo. Era algo más hondo. Como cuando uno se da cuenta de que fue el último en entender el chiste. O peor que el chiste, era uno mismo. Cada paso sobre la grava parecía sacudirme por dentro. Mi bolso colgaba del hombro, pero el sobre estaba en mi mano, como si necesitara recordarme que aún tenía derecho a decidir qué hacer con él. No lo había dejado en la mesa de regalos. No podía. No después de esa placa. No después del eso significa que no hay asai plato para ti. Detrás de mí la música seguía sonando. Violines, risas, copas que brindaban. El día era perfecto, al menos para los demás. Una parte de mí quería girarse, gritar, exigir una explicación. Pero otra parte, la más cansada, la más lúcida, ya sabía que no habría respuesta que valiera la pena. Que el daño no venía de un error logístico, sino de una decisión. Y que esa decisión no había sido mía. Estaba por llegar a mi coche cuando escuché mi nombre de nuevo. Mamá era Camila. Reconocí su voz de inmediato. Más aguda que de costumbre, teñida de algo que no supe si era culpa o desconcierto. Me detuve, pero no me giré. Me quedé quieta mirando la puerta del auto como si fuera una salida de emergencia. Cerré los ojos por un instante. Podía oír sus pasos apurados sobre la grava. El crujido nervioso de sus tacones sobre la piedra suelta. Respiré hondo. El sol me daba en la espalda y sentía como el sudor empezaba a correr por mi nuca, no de calor sino de vergüenza. No por mí, por ella. Porque si de verdad no sabía lo que pasaba era doloroso, y si lo sabía era peor. «Mamá, ¿a dónde vas?», preguntó ahora más cerca. Giré apenas el rostro lo justo para verla con el rabillo del ojo. Su vestido era hermoso. Blanco marfil con encaje en los hombros. Tenía el cabello recogido en un moño que le dejaba el cuello al descubierto. Su cara, sin embargo, no era la de una novia feliz. Era la cara de una niña confundida, de alguien que siente que el guión se le escapó de las manos. No respondí. Levanté el sobre apenas como si fuera una señal y seguí caminando. Ella no me tocó. No me siguió más allá del borde del estacionamiento. Quizás porque había demasiada gente mirando. Quizás porque aún no entendía lo que eso significaba. O quizás simplemente porque había algo en mi forma de caminar por fin recta sin titubeos que le decía que ya no podía alcanzarme. Abrí la puerta del coche y me senté sin prisa. Encendí el motor, puse el sobre a mi lado y esperé unos segundos antes de poner reversa. En el retrovisor Camila seguía ahí, parada bajo el arco de entrada.
El tul de su velo temblaba con la brisa. Su boca estaba entreabierta como si fuera a decir algo, pero nada salió. Solo me miraba inmóvil, como si al fin viera algo que no quería ver. Y yo solo quería irme sin hacer ruido, sin estropearle el día, sin exigir explicaciones que en el fondo ya sabía que no vendrían. Porque a veces el silencio es la única respuesta que duele más que cualquier grito. Camila tenía 3 años cuando sonó el teléfono. Era martes, poco después del amanecer. Ese tipo de mañana donde el aire aún guarda la humedad de la noche y las cortinas no han terminado de abrir los ojos al día. Yo estaba en la cocina preparándole cereal. Ella, sentada en su silla alta, canturreaba una canción que había inventado sobre una cuchara que bailaba. El teléfono sonó una vez, 2 veces. Contesté sin pensar. Del otro lado, una voz grave oficial. No recuerdo todas las palabras. Solo algunas que se quedaron clavadas en mi pecho como astillas. Accidente, camión, conductor ebrio. Javier falleció en el lugar. Mi esposo, el hombre que me tomaba fotos mientras dormía, que me dejaba flores silvestres en el tablero del coche, que leía cuentos con acento exagerado para que Camila se riera hasta llorar. El que salía todas las mañanas con su uniforme del centro de distribución y una lonchera con sándwich y plátano. Se había ido. En un semáforo. En un segundo. Así sin aviso. Sin despedida. Recuerdo que no lloré al instante. Escuché todo con una calma que ahora me parece irreal. Como si lo estuviera viendo en una película muda. Luego miré a Camila. Seguía comiendo feliz como si el mundo no se hubiera roto. El oficial colgó después de decir que alguien vendría a escasos a acompañarnos. Colgué yo también. Me acerqué a ella, le alisé el cabello, le di un beso en la frente. El tazón crujía con cada cucharada. Después del funeral, el mundo siguió, aunque yo no quería. Nadie te da permiso para ir a hacer duelo cuando eres madre. No hay licencias para el corazón. La renta seguía llegando. La comida no se pagaba sola. Tomé todos los turnos que pude en la clínica. Turnos dobles. Turnos de noche. Fines de semana en atención domiciliaria. Usé los mismos tenis hasta que se les abrió la suela. Compré mis uniformes en tiendas de segunda mano. Comía de pie, contestaba correos mientras preparaba biberones. Me quedaba dormida en el transporte con la cabeza pegada al vidrio. No tenía opción. Camila me necesitaba. Y yo había prometido que ella nunca sentiría que le faltaba algo, aunque me faltara todo a mí. Las navidades eran simples. Un árbol de plástico pequeño que decorábamos con galletas y moños reciclados. Regalos envueltos con papel de revistas. Pastelitos caseros y chocolate caliente con bombones de oferta. Pero nunca le faltó nada importante. Nunca se fue a la cama sin cena. Nunca hubo una mañana de Reyes sin sorpresa. Cada vez que le brillaban los ojos por una tontería como un libro usado o una corona de papel que hacíamos juntas, sentía que valía la pena. Vivíamos en un departamento de una recámara. Cuando Camila cumplió 10, le di la habitación. Yo dormía en un sofá-cama junto al calentador que hacía un sonido sibilante toda la noche. Nunca me quejé. Ella estudiaba, leía, soñaba. Y eso era suficiente. Recuerdo cuando le salieron los dientes chuecos. El dentista dijo que necesitaba frenos. Cancelé un viaje a Puerto Vallarta que había planeado con una pasamiga. Mi primer intento de hacer algo por mí en años. No lo dudé. Habrá otros veranos, me dije. Aunque no los hubo. Cuando entró a la secundaria privada, tomé un turno adicional los sábados. Todo para pagar el nuevo uniforme, los libros, las excursiones. La gente me preguntaba por qué no me volvía a casar. Siempre respondía lo mismo. Solo hay espacio en mi corazón y en mi cartera para una prioridad. Y era verdad. Nunca abrí perfiles en apps de citas. Nunca salí con compañeros. Mi vida giraba alrededor de Camila. Sus tareas, sus sueños, sus logros. Cada vez que llegaba una boleta de calificaciones con sobresalientes,
Sentía que el mundo, aunque injusto, tenía un rincón donde todo tenía sentido. Camila era brillante desde pequeña. Leía antes que sus compañeros. Tenía memoria fotográfica. Se aprendía las canciones con una sola escucha. A los 8 años, en una fiesta familiar, la encontré sentada bajo la mesa con las piernas cruzadas, completamente absorta en un libro de aventuras. La gente bailaba, reía, gritaba alrededor, pero ella estaba en otro mundo, y yo la miré con un nudo en la garganta, sabiendo que había hecho algo bien. Que a pesar de las ausencias, del cansancio, de las cuentas vencidas y las ojeras eternas, ella estaba creciendo firme, fuerte, con alas propias. Por eso, mientras estaba sentada en el coche con el motor encendido y el sobre a mi lado, pensé en todas esas versiones mías. La mujer que salió corriendo del hospital directo a la escuela para una reunión. La que hizo trenzas con manos entumidas después de una guardia. La que aguantó burlas y silencios por ser madre soltera. Todas esas Martas se merecían algo más que una placa de papel y una risa sarcástica. Se merecían respeto, reconocimiento, un lugar en la mesa, pero sobre todo se merecían no seguir rogando por amor donde ya no había espacio, porque había amado con todo. Y a veces eso tampoco basta. Ser madre es un trabajo de tiempo completo, pero ser madre sola es vivir en modo emergencia constante. No hay turnos, no hay relevos, no hay testigos. Nadie te ve cuando te levantas a las 4 de la mañana para repasar el informe escolar que tu hija olvidó firmar. Nadie aplaude cuando logras llegar a tiempo a la farmacia, al banco y al súper antes de que cierre la guardería. Nadie está ahí cuando te pones el termómetro para ver si puedes trabajar con fiebre, porque si no vas, no hay comida. Nadie. Solo tú y el eco de tus propios pensamientos, mientras fríes arroz o recoges calcetines del suelo. Durante años mi rutina fue tan exacta como el tic-tac de un reloj desgastado. Me despertaba antes que el sol, preparaba café aguado y tostadas sin mantequilla, y empezaba el día en modo piloto automático. Dejaba a Camila en la escuela, corrías a la clínica, salía para almorzar pan de ayer en un parque o en el pasillo del hospital, y regresaba a casa cuando ya la noche estaba avanzada. Camila hacía la tarea sobre la mesa de la cocina con la lámpara encendida, y yo la acompañaba mientras doblaba ropa o calentaba frijoles. Nunca hubo cenas con mantel ni sobremesas largas. Solo nosotras compartiendo el silencio cómodo de dos que se cuidan sin palabras. En los cumpleaños me esmeraba. No podía pagar payasos ni castillos inflables, pero cada pastel lo hacía con mis propias manos. De vainilla, de chocolate, de zanahoria. Decorado con dulces que elegíamos juntas en la tienda del barrio. Camila diseñaba sus propias invitaciones en hojas recicladas y escribía los nombres con plumones de colores. A veces venían muchos niños, a veces pocos, pero ella siempre sonreía y eso era lo único que me importaba. Las coronas eran de cartón. Los regalos, libros usados que compraba en tianguis o que pedía a enfermeras amigas, pero los envolvía con papel bonito con la misma paciencia que uno dedica a tirar los recuerdos que quiere conservar. A los 11 años, Camila me pidió una lámpara de escritorio que viera en la tienda del centro. Decía que así podría estudiar sin molestarme mientras yo dormía. No me lo dijo con tono de queja, sino como si me estuviera cuidando. Vendí un par de cosas guardadas, cosas que no usábamos pero que me costó dejar ir. Con eso la compré. Era verde con cuello flexible. La puso sobre la mesa con orgullo. Esa noche me senté en el sofá cama que ocupaba como dormitorio y lloré en silencio. No porque estuviera triste, sino porque entendí que mi hija ya sabía más de sacrificios que muchos adultos. Las noches eran largas. Dormía con un solo ojo cerrado, pendiente de cualquier tos, de cualquier ruido. El calentador junto al sofá hacía un sonido molesto pero constante, como si recordara que estaba vivo igual que yo. Nunca dormí profundamente. Siempre había algo que hacer, algo que pensar, algo que postergar.
Nunca salí con amigas. Dejé de lado el cine, los cafés, los paseos sin rumbo. No me lo prohibí. Simplemente desaparecieron de mi agenda. Como se evapora el perfume, después de horas sin que lo notes hasta que ya no está. Una vez una colega me preguntó si no me aburría de solo ser mamá. Me lo dijo entre risas sin mala intención, mientras se arreglaba el cabello frente al espejo del vestidor. Me encogí de hombros. No supe qué decirle. No porque me doliera la pregunta, sino porque su mundo y el mío estaban hechos de materiales distintos. Ella hablaba de brunches y escapadas románticas. Yo de descuentos en el mercado y horarios escolares. No había punto de encuentro. Y estaba bien. Camila crecía rápido. Más rápido de lo que yo podía seguirle el paso. Cambiaba de gustos, de amistades, de metas. Pero algo se mantenía, siempre volvía a casa con una historia para contarme. Un dibujo, una nota, una idea. Yo la escuchaba mientras preparaba sopa o mientras lavaba el uniforme con jabón de barra, porque el detergente había subido de precio otra vez. Ella hablaba y yo asentía grabándome cada palabra. Porque aunque el mundo allá fuera fuera caótico dentro de esa casa mínima, yo tenía mi ancla. Tenía a Camila. Renuncié a mucho. A lo que fui antes de ser madre. A lo que soñé cuando era niña. A cosas que ni siquiera llegué a nombrar en voz alta. Pero nunca lo sentí como pérdida. Era mi elección. Cada vez que ella cruzaba una meta sentía que yo también ganaba algo. No un trofeo ni una medalla. Pero sí esa paz secreta que viene de saber que hiciste lo correcto, aunque nadie lo celebre. Aunque nadie lo vea, porque ser madre no es para que te aplaudan. Es para que un día tu hija camine sola, sin miedo y con la cabeza en alto. Después de la universidad algo cambió. No fue de golpe, ni con anuncio, ni con pelea. Fue como esas plantas que dejan de florecer, y una no lo nota, hasta que un día se da cuenta de que no hay más brotes. Camila empezó a contestar con frases más cortas, con ese tono que no grosero, pero sí distante, como si siempre estuviera saliendo a quitarme algún lado más importante. A veces llamaba así, pero era para contarme lo justo, lo básico, y después colgar con un «te hablo luego, ma». Me invitaba menos. Y cuando lo hacía era con condiciones. «Ven solo un rato». «¿Sí?» Va a estar lleno de gente de mi trabajo es más un brunch, algo relajado. Aprendí a leer entre líneas mejor que no vaya. Mejor que me quede con las fotos que subía después, sonriendo con copas de mimosa, rodeada de personas que no conocía. Personas con camisas planchadas y sonrisas blancas. Recuerdo una vez que coincidimos en una cafetería por azar, un domingo. Yo había salido a Saquín a hacer unas compras y ella estaba ahí, con una de las amigas sentadas junto a la ventana riendo. Me acerqué con naturalidad. Ella me vio y se tensó apenas como si no supiera qué hacer con mi presencia. Me presentó rápido. Ella es mi mamá. Es enfermera. Ya sabes, de las que hacen prácticas clínicas, no como las que tienen doctorados y dan conferencias. Sonrió, pero su sonrisa no era para mí. Era para su amiga, para encajar, para justificarme. Yo asentí, fingí que no dolía. Hice un chiste, me despedí pronto. Cuando salí el aire me pegó más frío de lo que recordaba. Después de eso algo en mí se apagó un poco. No del todo, nunca del todo, pero suficiente como para darme cuenta de que ya no éramos dos contra el mundo. Ahora ella tenía su mundo. Y en ese nuevo mapa mi nombre estaba escrito con letra cada vez más pequeña. Lo acepté como se aceptan ciertas verdades. No porque no duelan, sino porque ya no tiene sentido negarlas. Seguí estando presente. En sus cumpleaños, en sus mudanzas, en sus logros. Siempre con un regalo bajo el brazo. Siempre con puntualidad. Nunca llegué con manos vacías, nunca con reproches. Guardaba mis preguntas para mí. No pregunté por qué no me avisaba cuando estaba en la ciudad. No pregunté por qué había dejado de pasar la Navidad conmigo. Solo me repetía que estaba ocupada, que eso era bueno.
que su vida estaba yendo hacia donde siempre había soñado. No era eso lo que yo quería. Un día me pidió ayuda para decorar su nuevo departamento. Quería que la acompañara a elegir cortinas y alfombras. Fue una tarde bonita. Reímos, tomamos café. Incluso me abrazó al final. Pensé que era el inicio de algo nuevo, una nueva forma de estar cerca. Pero no hubo repetición. Fue una excepción. Y volví a ser la figura lejana esa que asoma la cabeza en ocasiones puntuales, pero no entra al cuadro completo. La distancia no solo era física, también estaba en los silencios, en las palabras que ya no compartía, en las decisiones que tomaba sin contarme. Una vez me enteré por redes sociales de que había viajado a Medellín. Las fotos eran preciosas, mercados coloridos, cenas con amigos, atardeceres desde terrazas. Yo no sabía que estaba de viaje. Ni siquiera sabía que tenía vacaciones. Me quedé mirando una de las fotos más tiempo de lo normal. La amplié buscando algún detalle que me dijera que de alguna forma yo todavía formaba parte de su vida. No encontré ninguno. No la culpaba. No del todo. Entendía que quería crecer, que necesitaba espacio. Pero había una parte de mí que no lograba cerrar la grieta. Esa parte que recordaba las noches de fiebre, los exámenes de ortografía, las canciones que inventábamos en la bañera. Esa parte que seguía esperando una llamada sin motivo. Un «¿Cómo estás, ma?», sin agenda, sin pretextos. Pero esos gestos ya no venían. En su lugar había mensajes espaciados, fotos reenviadas, invitaciones impersonales y una versión de Camila que, aunque me sonreía cuando me veía, ya no se recostaba en mi hombro como antes. Era como si me hablara desde otra orilla. Yo seguía allí, en la misma casa con las mismas tazas, los mismos cuadros torcidos, pero ella ya navegaba otro océano. Y en sus mapas, mi isla estaba más lejos cada vez. Aún así mantenía una silla vacía en la mesa, por si algún día volvía a cenar, por si algún día quería recordar que antes de todo éramos solo ella y yo, y que aunque el mundo la llevara lejos, yo nunca me había movido. La primera vez que conocí a Beatriz Langston fue en una cafetería del centro que ella misma eligió. Yo había sugerido un lugar más sencillo, uno cerca del hospital donde trabajo, donde sirven café de olla con pan dulce recién hecho y te conocen por tu nombre. Pero ella insistió en un sitio más acorde con el tono de la boda, según sus palabras. Acordamos vernos un jueves por la tarde y yo salí antes de mi turno, me cambié en el baño de la clínica y llegué 15 minutos antes. Me senté en una mesa junto a la ventana con un vaso de agua en las manos, repasando mentalmente lo que quería decir. No era mucho. Solo quería hacer buena impresión. Pensé que si Camila iba aquí a compartir su vida con alguien, yo también debía aprender a compartir la mía, al menos un poco. Beatriz llegó exactamente a la hora. No un minuto antes, no un minuto después. Como si tuviera un reloj interno calibrado con precisión quirúrgica. Vestía de blanco como si eso la hiciera destacar más en un entorno donde nadie usaba colores tan puros. Tenía el cabello recogido en un moño bajo y en su cuello colgaba una cadena delgada con un dije en forma de hoja. Me saludó con un beso en el aire y una encantada que sonó más a formalidad que a gusto. Se sentó frente a mí y pidió un café expreso doble sin azúcar. Luego me miró con esos ojos suyos que parecían escanearte de arriba abajo sin moverse. Hablamos del clima, de lo bonito que sería y hacer la boda al aire libre, de lo difícil que es conseguir proveedores confiables. Yo asentía, aportaba detalles, preguntaba cosas prácticas. Ella hablaba con frases largas, elegantes, llenas de rodeos suaves, pero filosos. Me agradeció por apoyar financieramente en este momento tan especial y luego, como quien lanza una piedra al agua sin mirar dónde cae, añadió: «Qué generoso de su parte considerando su profesión. Siempre he admirado a quienes trabajan con tanto sacrificio». No dijo más. No lo necesitaba.
En esa frase cabía todo lo que no se atrevías a decir con palabras más crudas. No hacía falta. El mensaje era claro, yo estaba ahí como una pieza útil, una herramienta funcional. No como igual. No como familia. Sonreí. No porque me hiciera gracia, sino porque una aprende a sonreír cuando no tiene otra defensa a mano. Tomé mi café con ambas manos y desvié la conversación hacia los arreglos florales. Le mostré algunas fotos que Camila me había mandado. Beatriz las miró sin interés real, como si ya supiera que no eran las flores que terminarían en la boda. Luego preguntó si podía pasarle mi contacto al organizador para tenernos a todas en la misma página. Acepté. Me pareció lo mínimo. Pero algo en su forma de hablar en ese todas me dejó un sabor extraño. Como si yo hubiera sido incluida por protocolo, no por deseo. Cuando se despidió lo hizo con esa elegancia que una ve en la televisión. Me dio la mano ligera, apenas un roce. Dijo que esperaba que todo fluyera con armonía por el bien de los novios. Después se alejó caminando con paso firme, sin mirar atrás. Yo me quedé sentada unos minutos más terminando mi café, observando cómo el sol empezaba a bajar entre los edificios. Sentí por primera vez que algo no encajaba. No sabía si era ella, o yo, o ambas. Pero había una línea invisible entre su mundo y el mío. Y aunque ambas habláramos español, no usábamos las mismas palabras. En los días siguientes intenté no darle vueltas. Me dije que era normal, que las suegras siempre son difíciles al principio. Que tal vez solo era su manera de proteger a su hijo. Pero cada conversación, cada mensaje reforzaba la sensación de que mi presencia era soportada, no bienvenida. Cuando el florista me llamó por un pago pendiente, fui yo quien lo resolvió. Es que los fondos de Beatriz están temporalmente comprometidos, me explicó el organizador. No pregunté más. Cubrí la diferencia. Era para Camila. Todo era por Camila. Pero lo que más me dolió no fue el dinero. Fue la falta de conexión. La frialdad educada. La forma en que Beatriz hablaba de la boda como si fuera una producción teatral, un espectáculo para otros. Como si el amor, el esfuerzo, las historias que nos trajeron hasta ahí no fueran más que ruido de fondo. Y yo, que venía de preparar pasteles caseros, de vestir uniformes remendados, de ahorrar cada peso con cuidado, me sentí de pronto fuera de lugar. Como si mi tipo de amor no tuviera cabida en ese escenario. Esa fue la primera vez que la vi. No sería la última, pero sí fue el momento en que supe con esa intuición que solo las madres conocen, que la batalla más dura no sería pagar la boda, sino no desaparecer en ella. Después de aquella reunión con Beatriz, todo se volvió más impersonal. No por así hubo más cafés ni conversaciones amables. Solo mensajes de voz reenviados, listas por correo y solicitudes específicas de parte del organizador. Camila me pidió que te compartiera esto. Decía cada correo, aunque nunca venía de ella directamente. Era como si de repente me hubieran asignado el papel de inversionista silenciosa en una obra que no podía ver ensayar. Yo le decía que sí a todo, sin objeciones, sin preguntas. Porque todavía creía ingenuamente que el día de la boda borraría esa distancia que crecía entre nosotras, como una grieta invisible pero profunda. El primer pago importante fue para la florería. Camila me había mostrado los arreglos en una videollamada: peonías blancas, lirios pastel, pequeñas ramas de eucalipto. Exitoso. Su cara se iluminaba al hablar y yo me dejé contagiar. Asentí y le dije que sí, que por supuesto que me encargaría. Cuando recibí el presupuesto lo miré 2 veces. Era más de lo que esperaba, pero me dije que valía la pena, que una boda no se repite, que ella merecía lo mejor. Transferí el dinero esa misma tarde. Luego vino el tema de la música. El proveedor pidió adelanto. Camila no contestaba. Beatriz no respondió a los correos. El organizador, un joven amable pero visiblemente agobiado, me llamó un martes por la tarde. Doña Marta, disculpe que le moleste, pero el contrato está en pausa.
Nos dijeron que usted podría ayudarnos a cerrar. No entendía cómo había llegado a ser la persona de referencia, pero ya estaba ahí. Hice otra transferencia. No se lo conté a nadie, ni a Camila, ni a mis compañeras del hospital. Solo a mí misma al revisar mi cuenta bancaria y ajustar mentalmente los números para cubrir la quincena. Dejé de comprar café en las mañanas. Usé los zapatos viejos un mes más. Recorté gastos donde nadie más lo notaría. Las semanas previas a la boda se llenaron de tareas pequeñas, confirmaciones, cotizaciones, pagos pendientes. A veces me sentía como una especie de secretaria sin sueldo, o como una sombra funcional, porque eso era lo que era útil, pero invisible. Camila me escribía de vez en cuando. «Mamá, ¿viste lo del catering o pudiste reenviar la factura del depósito?» Nunca un «¿Cómo estás?», nunca un «gracias». Su tono era el de una mujer ocupada, eficaz, centrada. Y yo me adaptaba. Contestaba rápido. Evitaba cargarla con mis propias tensiones. Me decía que ya llegaría el momento de hablar como antes, de reírnos como antes, de sentarnos a elegir los zapatos juntas como cuando buscábamos disfraces para sus funciones escolares. Pero ese momento no llegó. Un día, mientras repasaba una lista de pendientes, vi una nota que decía confirmar con mamá la ubicación de la mesa. Me ilusioné. Pensé que al fin me ibas a preguntar dónde prefería sentarme o si quería hacer unas palabras durante el brindis. La llamé de inmediato. Tardó en responder. Al final contestó con voz cansada. «Hola, ma. Perdón, estoy a 1000. ¿Qué pasó?» Le hablé de la nota del asiento. Hubo un silencio corto. Luego dijo: «No te preocupes por eso. Beatriz ya tiene todo resuelto. Además, queremos que los discursos sean breves. Demasiadas voces, se vuelve un desmadre». Y ahí lo supe. No estaba en sus planes. No como madre, no como parte del centro. Tal vez sí como colaboradora, como ayuda de confianza, como quien pone el mantel pero no se sienta en la mesa. Colgué con un nudo en la garganta. Me senté frente a la ventana con el teléfono aún en la mano, mirando cómo se deslizaban las nubes. Recordé cuando Camila tenía 12 años y me pidió que la acompañara a presentar su monólogo frente al grupo. Estaba tan nerviosa que no podía hablar. Le tomé la mano detrás del escenario y le dije: «Respira, ¿estás lista?». Esa noche se ganó los aplausos de todos. Yo la vi desde el fondo con los ojos mojados. Ahora, sin embargo, yo era la que no tenía espacio en su escenario. No porque no me quisiera, sino porque me había borrado poco a poco con la misma naturalidad con la que uno borra una frase del cuaderno cuando ya no le sirve. ¿Y Beatriz? Bueno, Beatriz jugaba su papel con maestría. Siempre sonriente, siempre cortés, siempre ausente cuando llegaba la cuenta. Me hablaba con ese tono de quien dice: «Gracias por protocolo, no por gratitud». Había logrado instalarse en el centro sin mover un dedo visible, solo ocupando el espacio con seguridad, con linaje, con esa superioridad elegante que a veces no necesita palabras para ser letal. Yo seguí cubriendo gastos, sin alarde, sin factura emocional, como quien riega una planta sabiendo que tal vez no verá florecer. No porque no quiera, sino porque ya aprendió que hay jardines donde no la necesitan. O peor aún, donde no la ven. Una semana antes de la boda, Camila me llamó para invitarme a almorzar. No lo hacía desde hacía meses, y aunque el mensaje era breve y sin emojis, sentí algo parecido a ilusión. Elegimos una fonda discreta de esas que aún sirven limonada natural en vasos de vidrio grueso y calientan las tortillas en comal. Llegué 10 minutos antes como siempre. Camila apareció con paso rápido, el cabello recogido, la mirada distraída. Llevaba una carpeta en la mano y el celular en la otra. Nos saludamos con un beso corto y nos sentamos en una mesa junto a la ventana. Pidió agua con gas y ensalada.
Yo enchiladas. Mientras esperábamos me habló del itinerario del día del fotógrafo que no contestaba, de los recuerditos que aún no llegaban. Asentí y pregunté lo justo. No quise interrumpir el ritmo de su lista mental. La observé mientras me explicaba cómo dividirían los espacios entre la ceremonia y la recepción. Sus manos dibujaban esquemas en el aire. Sus frases eran rápidas, funcionales, como si todo en su vida estuviera escrito en bullet points. Cuando hubo una pausa, le pregunté si estaría incluida en el brindis. No como oradora principal, claro, pero al menos para decir unas palabras. Camila bajó los ojos al menú, aunque ya había ordenado, y tardó en responder. Es que queremos mantener los discursos breves. Ya sabes, muchas voces se vuelven un desmadre. Lo dijo con una sonrisa apretada, como quien ofrece una disculpa sin convicción. No era una negativa directa, pero sonaba definitiva. Me tragué la respuesta que me quemaba en la lengua. Bajé la mirada y fingí que leía algo en la servilleta. El silencio entre nosotras se volvió espeso. Recordé todas las veces que me pidió ayuda para practicar exposiciones frente al espejo. Las veces que le sostuve el papel mientras temblaba antes de pasar al frente. Y ahora no había espacio para mi voz. Cuando llegó la comida, ella volvió al modo logística. Me pidió una firma para algo del banquete. Me mostró la paleta de colores final. Me enseñó una foto del ramo. Todo bonito, todo perfecto. Todo lejano. Yo respondía con monosílabos, sonriendo lo justo, como si estuviéramos ensayando una escena. Pero por dentro sentía que algo se deslizaba, como cuando uno se da cuenta tarde de que alguien más ocupó el lugar que una creía tener asegurado. Después del almuerzo la acompañé hasta su auto. Me abrazó rápido, un toque de mejilla, y dijo: «Gracias por todo, ma». Yo asentí. Me quedé en la acera mientras se alejaba. Esa noche no dormí bien. Daba vueltas en la cama repasando la conversación. No por lo que se dijo, sino por todo lo que quedó en el aire. Algo no cuadraba. Había huecos vacíos, omisiones demasiado exactas como para ser casuales. Al día siguiente llamé al organizador con el pretexto de confirmar la hora de llegada para la familia. Le pregunté si ya tenían asignadas las mesas. «Sí, señora Marta», me dijo con voz amable. «Beatriz ya envió la distribución final hace 2 días. No le avisaron». No me habían avisado. Fingí sorpresa y le pedí que me la enviara solo para estar al tanto. Me llegó en un archivo PDF con fondo rosa pálido y letras cursivas. Mesa 1, familia Langston. Mesa 2, cortejo nupcial. Mesa 3, amigos cercanos. Mesa 4, padres del novio. Mesa 5, otros. Mi nombre no aparecía. Revisé cada línea 2 veces. Ni siquiera estaba bajo invitados especiales. Tampoco en el apéndice. Nada. Me ardieron los ojos. Sentí que me estaban borrando en tiempo real, como quien edita un documento y elimina silenciosamente todo lo que ya no quiere ver. Recordé el comentario de Camila sobre el brindis. La prisa en su voz, la manera en que evitaba mirarme cuando hablaba de los asientos. Y entonces lo entendí. Yo no estaba siendo considerada parte central del evento. No era la madre de la novia. Era una figura funcional. Alguien que había ayudado, sí, pero desde fuera. No lloré, no esa noche. Solo me senté frente a la ventana con una taza de té tibio y dejé que el silencio me dijera lo que las palabras no habían querido. Y por primera vez comencé a sospechar que lo que venía no sería un olvido involuntario ni un error de último minuto. Era una decisión, y alguien en algún momento había dicho que se quede al margen, que no moleste, que no haga ruido. Y lo peor de todo es que Camila no se opuso. Volver al presente fue como caer sin red. Después de tantas semanas navegando listas, flores, depósitos y silencios, el día de la boda había llegado. Me vestí con el mismo cuidado con el que una prepara un uniforme antes de una jornada larga, sin expectativas, pero con dignidad. Llevaba un vestido azul petróleo que había ajustado yo misma en la máquina de coser. El bolso era modesto pero firme.
Dentro iba el sobre. Ese sobre blanco que había preparado desde antes que todo se volviera opaco. Lo coloqué ahí con manos temblorosas esa misma mañana, justo antes de salir de casa, como si aún quisiera creer que valía la pena, que lo que representaba tenía lugar. Llegué temprano como siempre. El viñedo lucía perfecto como de revista. Las flores colgaban de los arcos, la música sonaba suave. La gente se acomodaba con sonrisas amplias y vestidos de colores pasteles. Frente al gran salón, una mesa de bienvenida adornada con un mantel marfil sostenía una pila de sobres dorados, una lista impresa con nombres caligrafiados y un caballete con el plano de mesas. Me acerqué sin prisa, pero con el corazón en el cuello. El organizador me saludó sin reconocerme. No me pidió nombre. No me ofreció la credencial que tenían todos colgando del cuello con cintas elegantes. Solo tomó una hoja doblada de una caja de cartón y me la extendió. Era blanca, sin marco, sin cinta, sin diseño. Letras negras gruesas impresas como en una etiqueta de paquetería, invitada de acceso limitado. La miré un segundo, incrédula. Tal vez era una confusión. Tal vez faltaba otro papel. No lo había. Solo eso. Sentí la rigidez en la espalda, la náusea escondida detrás del estómago. La tomé por instinto, como quien agarra un objeto que no quiere, pero que no puede soltar. El perfume llegó antes que ella. «Beatriz». Impecable como siempre. Se acercó con paso elegante, sonrisa fina, mirada calculada. Se inclinó apenas y murmuró tan bajito como un suspiro. «Eso significa que no hay plato para ti». Luego soltó una risa seca breve, más cerca de un chasquido que de una risa real, y desapareció entre la multitud sin dejar huella como una sombra con tacones. Me quedé de pie con esa hoja absurda entre los dedos, sintiéndome fuera de lugar, como si me hubieran cambiado el libreto en el último minuto, como si me hubieran invitado solo para que viera desde lejos cómo se celebraba algo de lo que yo no era parte. Busqué el plano de mesas. Recorrí con el dedo cada número, cada nombre. Mesa 1, familia Langston. Mesa 2, padrinos. Mesa 3, amigos de la universidad. Mesa 4, familia del novio. Mesa 5, invitados generales. Mi nombre no estaba, ni al final, ni con asterisco, ni en letra pequeña. Entré al salón casi sin aire. Nadie me ofreció bebida. Nadie me preguntó si necesitaba ayuda. Los meseros pasaban como si yo no existiera. Encontré un lugar junto a una columna, lo suficientemente lejos de las cámaras, pero lo bastante cerca para ver la mesa principal. Camila estaba radiante. Vestía encaje blanco, el cabello recogido con perlas, una sonrisa nueva distinta. Alzó la copa junto a su esposo. Alguien vitoreó. Las cámaras capturaron el momento. Ella rió, lo besó. Y yo desde las sombras me pregunté si la florería sabía que yo había pagado el anticipo. Apreté el bolso contra el pecho. Mis manos sudaban. Sentía cómo el calor del cuerpo se me subía al rostro. Me incorporé lentamente. Caminé hasta la entrada. Pasé junto a los invitados que seguían llegando, junto a los coordinadores con auriculares, junto a los arreglos florales que yo había aprobado, sin que nadie me lo pidiera. Llegué a la mesa de regalos. Un cartel decía: «Su presencia es el mejor obsequio. Gracias por su generosidad». Sobre la tela blanca, una colección de sobres adornados con moños y lacres. Y ahí, en una esquina, mi sobre. Blanco, sin cinta, sin sello, con mi letra al frente. Lo tomé, lo abrí. Ahí estaba el cheque. 140.000 pesos. Firmado. Con fecha. Y la nota. Para su próximo capítulo. Con amor, mamá. Sentí un peso caer desde el pecho hasta el estómago. Pensé en las horas extras, en los turnos dobles, en la noche que trabajé 18 horas seguidas porque nadie más quiso cubrir, en el viaje cancelado a Cancún, en las veces que me dije: «Habrá tiempo para mí más adelante». Doblé el cheque con cuidado. Lo guardé en el bolso. Susurré: «Más para mí que para alguien más. Creo que ya no lo vas a necesitar». Di media vuelta.
Caminé despacio hacia la salida. Nadie me detuvo. Nadie notó que me iba, y yo por primera vez no sentí la necesidad de quedarme donde no me miraban, porque entendí que el amor, cuando no es visto, tampoco se agradece, y que hay lugares donde no se trata de ser bienvenida, sino de dejar de insistir. Apenas había cruzado el arco de flores cuando escuché mi nombre. Primero suave como un soplo que apenas acaricia la nuca. Luego, más fuerte, más desesperado. «Mamá, mamá, espera». Me detuve. No porque quisiera regresar, sino porque esa voz, esa forma tan íntima de llamarme, me partió en dos por dentro. Me giré lentamente. El viento agitaba las cortinas del salón y traía consigo el olor de las flores del vino espumoso del maquillaje caro. Camila estaba ahí, parada sobre el césped al borde del vestíbulo como una niña perdida en medio de una fiesta ajena. Vestía su vestido blanco como si le quedara grande de golpe. El tul ondeaba a su alrededor. El ramo colgaba lánguidamente de una mano, el otro brazo extendido hacia mí. Sus tacones, aunque finos, se hundían en la tierra húmeda, y eso la hacía tambalearse. Por un segundo no vi a una mujer. Vi a la niña de las coronas de papel, la que temblaba antes de pasar al escenario, la que me buscaba con la mirada entre el público para seguir a sus etapas y asegurarse de que estaba ahí. Y sí, yo estaba. Siempre estuve, hasta hoy. Ella dio un paso hacia mí. Yo retrocedí uno sin querer. Fue un reflejo. No por rabia, no por orgullo, por dolor. Un dolor mudo de esos que no se gritan ni se explican. Porque hay algo peor que la traición. La indiferencia lenta, la que se va colando en los gestos, en las decisiones pequeñas, en los permisos no dados. Camila abrió la boca, pero no salió nada. Solo sus ojos hablaban, y lo que decían era confuso. Culpa, tal vez. ¡Oh, sorpresa! Como si apenas ahora se diera cuenta de lo que había pasado. De que yo me estaba yendo. Que de verdad me estaba yendo. Me acerqué al coche sin apuro. Cada paso sobre la grava sonaba como una despedida. El sol estaba bajando, y el cielo comenzaba así a teñirse de ese azul sucio que antecede al anochecer. Abrí la puerta del auto. Me senté, puse el sobre con el cheque sobre el asiento del copiloto. Mis manos temblaban levemente al girar la llave. El motor tardó en arrancar como si también dudara. En el retrovisor, Camila seguía ahí, parada bajo el arco, sin moverse, sin entender del todo. Me miraba como si no supiera si correr o quedarse, como si esperara que hiciera lo que siempre hacía: ceder, perdonar, fingir que no pasaba nada. Pero esta vez no. Esta vez no. La miré una última vez. Sus labios se movieron. No oí lo que dijo. Tal vez un lo siento, tal vez un no sabía, tal vez nada. Porque a veces las bocas también mienten cuando no suenan. Luego metí reversa y me alejé. Lenta como quien se arranca una parte del cuerpo sin anestesia. Atravesé el portón del viñedo. Al fondo la fiesta seguía. La música, las risas, las copas que tintineaban. Todo en su sitio, todo como debía estar. Excepto yo. Cuando llegué a la carretera, el teléfono vibró por primera vez. No contesté. Estacioné en una gasolinera, apagué el motor y me quedé un rato con las manos en el volante. No lloraba. Solo sentía un cansancio que no venía del cuerpo sino del alma. El tipo de agotamiento que solo se conoce cuando has dado todo. Y descubres que nadie lo notó. El mensaje era de Camila. ¿Podemos hablar? Por favor, no hagas esto. Un drama también es tu día. Leí la frase 3 veces. La volví a leer en voz baja. Un drama también es tu día. Me dieron ganas de reír, de gritar, de contestar con cada turno extra, con cada sándwich frío, con cada sábado sin descanso. Pero no lo hice. Solo dejé el teléfono boca abajo sobre el asiento y encendí el coche de nuevo. La ciudad me recibió con luces cansadas. Los edificios parecían observarme desde arriba como si supieran mi secreto. Como si supieran que me acababan de arrancar del lugar que más había cuidado. Al llegar a casa no entré de inmediato. Me quedé sentada en el coche escuchando el silencio.
Un silencio diferente al del viñedo. Este era más honesto, más mío. Pensé en bajar, prepararme un té, quitarme los zapatos. Pensé en revisar si tenía pan, si aún quedaba leche. Pensé en cosas pequeñas, porque lo grande me rebasaba. Lo grande no sabía cómo sostenerlo. Cerré los ojos unos segundos. Respiré hondo, y por primera vez en mucho tiempo no deseé volver atrás. No quise que todo fuera distinto. No me pregunté, ¿y si...? Solo acepté que el lugar que tanto cuidé ya no me pertenecía. Y que tal vez nunca me lo dieron del todo. La casa olía así humedad leve y a menta seca. Dejé las llaves en el gancho de siempre y el bolso sobre la silla del comedor. Ni siquiera encendí la luz. Había algo en la penumbra que me abrazaba mejor que cualquier lámpara. Me quité los zapatos y caminé descalzas hasta la cocina. Abrí el grifo, llené un vaso de agua y me lo bebí de un solo trago, como si pudiera lavar lo que llevaba dentro. El teléfono vibraba cada 5 minutos. Camila. El tono de sus mensajes cambió con rapidez. Primero confusión, luego súplica, después una culpa disfrazada de justificación. No sabía lo de la placa, te lo juro. Fue Beatriz, no yo. ¿Estás bien? Todos están preguntando por ti. Lo leía todo sin contestar, porque ninguno de esos mensajes decía lo que más importaba. Ninguno decía lo siento. Apagué el celular, lo dejé en la encimera y me metí en la ducha. El agua caliente cayó sobre mí como si viniera de otro mundo. Dejé que corriera largo rato sin apuro. Me froté los hombros con fuerza como si pudiera borrar lo vivido. Cuando salí me puse mi sudadera vieja, esa que tiene una pequeña mancha de pintura azul en el cuello y que solo uso en días en los que nadie me espera. Me preparé un té no por el sabor, sino por tener algo caliente entre las manos. Para la medianoche los mensajes cesaron. No hubo llamadas. Solo ese silencio que empieza a crecer cuando las personas se dan cuenta de que metieron la pata, pero no saben cómo pedir perdón sin perder el control. Me senté en la sala frente a la ventana con las piernas cruzadas sobre el sillón. Afuera la calle dormía. Dentro todo estaba en pausa. El silencio ya no era castigo. Era un refugio. Al día siguiente, mientras barría el patio, recibí un mensaje inesperado. Era de Alicia, una inantigua compañera de la clínica que ahora trabajaba medio tiempo para la empresa de eventos que había organizado la boda. Sé que tal vez no debería meterme, pero pensé que debía saberlo. Mi corazón se apretó. Me senté en la banqueta con el teléfono en la mano conteniendo el aliento. Llamé. Alicia contestó con voz baja como si temiera que alguien más escuchara. Me dijo que ella misma había impreso la versión original del plano de mesas. Estabas en la mesa principal, Marta, justo al lado de Camila frente a los papás del novio. Sentí un calor frío recorrerme la espalda. Ella hizo una pausa y luego continuó. 4 días antes del evento. Beatriz mandó una actualización. Tu nombre fue movido a mesa de sobrantes. Y lo peor, en la lista final el cambio tiene una palomita verde. Eso significa que Camila lo revisó. La frase me perforó. No era ira lo que sentí. Era una claridad fría, limpia, sin tambaleos. Camila lo supo. Tal vez no lo propuso. Tal vez no fue idea suya. Pero lo vio. Lo aprobó. Lo dejó pasar. Colgué en silencio. Me quedé sentada mucho tiempo con la escoba caída casi a un lado, mirando el suelo sin ver nada. Pensé en todos los exámenes para los que me quedé despierta, ayudándola a Stia a estudiar en cada junta escolar, a la que llegué corriendo después de una guardia de 12 horas. En cada vez que le dije que podía hacer lo que soñara, porque yo estaba detrás. Siempre. Y sin embargo, cuando llegó el momento, ella creyó que yo era la parte que podía ser omitida. Lo asumió con tanta naturalidad que ni siquiera pensó que dolería. Como quien corta la última página de un libro porque ya no hace falta, pero dolía. No por el lugar en la mesa, no por el brindis. Dolía porque yo creía que después de todo, al menos me había ganado un sitio. No en la fiesta, sino en su vida, y entender que no era así, dolía más que cualquier exclusión formal.
No lloré, no grité, no escribí de vuelta. Solo me quedé ahí en ese patio pequeño donde alguna vez colgábamos globos con forma de estrella, respirando hondo, abrazando un silencio que por fin se sentía merecido. Porque hay cosas que una ya no tiene que explicar. Y esta vez, el silencio no era resignación, era dignidad. 3 días pasaron sin que respondieras a ningún mensaje, sin abrir ningún correo, sin dejar que el ruido ajeno entrara a ese pequeño mundo que por primera vez en años me sentía dueña de habitar. El sobre seguía intacto en el cajón del aparador junto a algunas cartas viejas de Camila que ya no sabía si conservar por cariño o por costumbre. No lo había vuelto a tocar, pero su peso era constante, como si vibrara en silencio, como si supiera que aún no era el final. Al 4.º día sonó el teléfono. Era ella. Lo miré durante 2 tonos. Al 3.º contesté. Mamá. Su voz no llevaba rastro de ceremonia. No había dulzura ni ternura. Tampoco culpa. Solo un cansancio tenso como de quien ha intentado convencer a todos antes de llegar al único número que realmente importa. Esperé. Mamá. No podemos reservar la luna de miel sin ese cheque. El depósito vence mañana. Es en $. Me recosté en la silla sin responder. Afuera el viento hacía crujir la rama del limonero contra la reja. Por un segundo me pareció escuchar la voz de Javier, mi esposo, recordándome aquella vez que dijo: «No des lo que no estás dispuesta a perder». «No quería lastimarte», dijo Camila tras una pausa incómoda. No se suponía que fuera así. Beatriz dijo que la lista ya estaba llena, que los lugares eran limitados. Yo no pensé que importara tanto dónde te sentaras. Esa frase cayó como piedra. No fue la exclusión lo que más dolió. Fue que ella creyera que yo estaba acostumbrada a ser invisible. Como si tantas veces de silencio me hubieran vuelto insensible. Como si después de darlo todo me bastara con estar cerca, aunque fuera en una esquina. Como si el amor de madre fuera una garantía ciega, incondicional, infinita. «Tú lo sabías», respondí con la voz serena pero firme. Silencio. Vi la palomita verde en la lista, Camila. Sabías que me habían cambiado. Y no dijiste nada. Al otro lado del teléfono el aire se volvió más denso. Su respiración se volvió temblorosa. «No creí que te importara», susurró. Ahí estaba. La frase. La que explica todo sin justificar nada. No fue por maldad. Fue por omisión. Porque cuando uno da siempre, la gente deja de ver el esfuerzo y solo ve el resultado. Porque cuando una madre está ahí, sin falta, la gente olvida que también siente. Y porque si no pides nada, creen que no necesitas nada. Me importó lo suficiente como para irme, le dije. Cada palabra un paso más lejos, cada sílaba un cierre. Del otro lado un sollozo leve. Y entonces, la pregunta inevitable: ¿vas a dárnoslo? ¿O no? Miré hacia el cajón. Lo sentí arder desde dentro. El sobre, la nota, la firma. Todo ahí. Y pensé que sí que podía hacerlo. Que aún así podía ayudarla a dejar pasar todo fingir. Que lo importante era su felicidad, no mi dignidad. Pero ya no era solo una cuestión de dinero. Era una cuestión de respeto. Si vuelvo a dar algo, dije lentamente, no será un regalo. Vendrá con condiciones. Condiciones escritas, firmadas, con fechas, como los tratos que hacen entre adultos. Camila tardó en responder. Cuando lo hizo, su voz se escuchaba más baja, más derrotada. «Está bien», dijo apenas audible. No dije nada más. Colgué sin despedirme. Me quedé ahí sentada frente al teléfono con una mezcla extraña de tristeza y calma. Había impuesto una condición, y no me sentía mal por eso. No porque quisiera humillarla, sino porque por primera vez entendía que el amor no puede seguir siendo una deuda de un solo lado. Esa noche me senté frente al cheque con un bolígrafo en la mano. Consideré escribir uno nuevo esta vez acompañado de una hoja de condiciones de devolución parcial, pagos mensuales, cláusula de respeto mutuo. Algo frío, algo legal.
algo que me protegiera. Pero luego recordé que cuando pagué la florería, nadie me ofreció contrato. Cuando cubrí los faltantes del salón, nadie me dio garantía. Cuando me borraron de la mesa, nadie pensó en un acuerdo justo. Entonces, abrí el celular, redacté un mensaje. He decidido ayudar. Reunámonos para revisar los papeles. Lo leí 2 veces. Mi dedo tembló sobre el botón de enviar. Luego lo borré. Porque a veces el silencio dice más que cualquier documento. Porque no hay papel que firme el respeto. Y porque hay dignidades que no se hipotecan ni siquiera por amor. Pasaron 2 días. No hubo flores, no hubo cartas, no hubo disculpas. Solo un silencio al que me fui acostumbrando como quien se acostumbra a un nuevo par de zapatos. Al principio aprieta, luego simplemente se siente parte del andar. Camila no volvió a llamar. Tampoco envió mensajes. Ninguno de los invitados, ni siquiera los familiares más cercanos, preguntó ¿dónde estuve? ¿Por qué me fui? Nadie tocó la herida, quizás por vergüenza, quizás porque en el fondo todos sabían la verdad que nadie se atrevía a decir en voz alta. La única que escribió fue Beatriz. Un correo sin saludos cálidos ni frases personales. Solo un párrafo breve, preciso, como redactado por un asistente. Estimada Marta, esperamos contar con tu apoyo económico según lo conversado. Por favor, confirma a la brevedad. Ni un gracias ni un lamento lo ocurrido. Solo la palabra apoyo repetida como si se tratara de un trámite bancario. Leí el mensaje mientras tomaba café en pijama con los pies descalzos sobre el piso frío. No me molesté en responder. Cerré la bandeja de entrada. Lavé la taza. Regué las plantas. Y no sentí culpa. Por primera vez no me dolía quedarme callada. No me carcomía la urgencia de justificarme, de explicar lo que ya había sido evidente. Nadie me había pedido perdón porque en sus ojos no había nada que reparar. Beatriz no veía el daño. Solo veía el desequilibrio en la contabilidad de su evento perfecto. Camila quizás aún intentaba convencerse de que todo fue una confusión. Pero yo ya no buscaba consuelo ni versiones suaves. Ese día me di permiso de no cuidar lo que no me cuida, de no sostener vínculos por inercia, ni por el miedo al qué dirán. Preparé sopa para mí sola. Me senté en el porche a ver cómo el sol caía sobre el árbol del vecino, y sentí por primera vez en mucho tiempo que el silencio no era soledad. Era aire, era espacio, era paz. La tierra junto a la reja llevaba meses seca, olvidada. Un rincón pequeño del jardín donde antes crecían hierbabuena y caléndula, pero que el tiempo y el cansancio habían dejado desnudo. Esa mañana, sin pensarlo demasiado, me puse los guantes, tomé la pala y empecé a remover la tierra dura. No buscaba nada en particular. Solo quería hacer algo con las manos, algo que me conectara con otra cosa que no fuera la decepción. Cada palada soltaba un poco de polvo, un poco de pasado. Me detuve un momento, limpié el sudor de la frente y miré el suelo abierto. Pensé en Camila. Pensé en los años en que ella me pedía plantar tulipanes porque los llamaba flores de princesa. Le gustaban los morados, decía que eran mágicos, como de cuento. Nunca entendí por qué exactamente, pero cada primavera los plantábamos juntas. Este año no los habíamos tocado. Entré a la casa, abrí el cajón de madera donde guardo los sobres de semillas, y ahí estaban los bulbos de tulipán morado que había comprado en enero, con la esperanza de que ella viniera a sembrarlos conmigo. Los llevé afuera y empecé a colocarlos uno por uno con calma, como quien entierra pedacitos de una historia. No los planté por ella. No esta vez. Los planté por mí. Por esa versión mía que siempre esperó permiso para ser vista. Por la que postergó su descanso, su enojo, su lugar en la mesa. Al terminar me senté en la banqueta de ladrillo con las manos sucias y el corazón más liviano. Fue entonces cuando vibró el teléfono. No era Camila. Era un número desconocido. El mensaje decía: «Hola, soy Elena, la cuñada de Camila».
Solo quería decir que lo que hicieron en la boda no estuvo bien. Merecías algo mejor. Me quedé mirando la pantalla largo rato. Lo leí 2 veces. Luego, una tercera. Era un mensaje simple sin florituras. Pero en su brevedad había algo que no había recibido de nadie más reconocimiento. Escribí una respuesta corta. Gracias por decirlo. A los pocos minutos ella respondió. Si algún día quieres hablar, aquí estoy. No contesté. No necesitaba hacerlo. No en ese momento. Guardé el celular, me quité los guantes y volví a mirar la tierra. Los tulipanes no florecen rápido. Hay que esperar semanas. Hay que tener paciencia. Pero yo ya la tenía. Porque a veces los silencios más largos son los que terminan abriendo espacio para algo nuevo. Y esta vez, lo nuevo era mío. Solo mío. Mi cumpleaños llegó sin ruido. Ningún globo, ninguna llamada a primera hora, ningún pastel improvisado, como los que yo solía hornear para otros. Abrí los ojos con la claridad de las 7, hice café y lo tomé en silencio, sentada en el porche envuelta en una manta ligera. Nadie tocó a la puerta. Nadie mandó flores. No hubo mensajes de voz ni intentos de sorpresa. Tampoco lo esperaba. En el fondo sabía que este año sería distinto. Y extrañamente no me dolía. Camila no escribió. Beatriz, por supuesto, tampoco. Ningún miembro de la familia compartida envió un feliz cumpleaños al grupo de chat. Ni siquiera a ese emoji genérico que solía llegar tarde. Miré la pantalla del celular, abrí la aplicación, observé la lista de participantes y sin más, presioné salir del grupo. No escribí explicación. No di aviso. No dejé espacio para el drama. Me fui por la puerta de atrás digital, como tantas veces me había ido en la vida real, sin hacer escándalo, pero con todo el peso de la decisión. La notificación desapareció, y con ella una parte del ruido que ya no me pertenecía. Más tarde pedí comida tailandesa del restaurante de la esquina. Extra picante como me gusta, aunque siempre me haga llorar. Comí sentada en el porche viendo cómo el sol se escondía lento detrás de las colinas. Frente a mí los primeros brotes de los tulipanes asomaban apenas entre la tierra removida. Un verde tímido pero firme. Como yo, la soledad de ese día no fue amarga. Fue firme, tranquila. Un tipo de silencio que no pesa, que no hiere, que no reclama. Un silencio limpio ganado. De esos que no necesitan validación para sentirse en casa. Pensé en responder a Elena, en tal vez tomar ese café pendiente, escuchar su versión de las cosas. Pero decidí que podía esperar. Si algo había aprendido en los últimos días, es que no todas las historias necesitan cerrarse con diálogo. Algunas se cierran con distancia, con tierra nueva, con flores que brotan sin testigos. Al final de la tarde apagué el celular. Me puse mi sudadera favorita. Me acurruqué en el sillón con una manta y un libro olvidado. Y no esperé nada más. Ninguna disculpa, ningún giro de guión, ningún intento tardío de reparación. Querían el regalo, no a la persona que lo daba. Ahora no tienen ninguno. Y estoy bien con eso.